Muy buenas. Vamos a realizar el ejercicio de probabilidad A4 que ha caído en el examen de EBAU de 2020 de la Comunidad de Madrid para Matemáticas 2. Bueno, os cuento. Decían que había un arquero que tenía 4 flechas y nos daban las probabilidades de que diera blanco en la primera tirada, en la segunda tirada, en la tercera tirada y en la cuarta tirada, que eran 0,3, 0,4, 0,5 y 0,6 respectivamente. Es decir, en la probabilidad de que tirando diera el blanco en el primer tiro era del 30%, en el segundo tiro del 40%, en el tercer tiro del 50% y en el cuarto tiro del 60%. Como veis, pues en cada tirada la probabilidad era mayor, iba afinando más, ¿no? Entonces, a raíz de esos datos podemos construir un árbol de probabilidad porque tenemos que tener en cuenta la premisa inicial, que es que haga blanco en el primer tiro o no. Entonces, si hace blanco en el primer tiro, tenemos una probabilidad del 30% y se acabó porque ya ha hecho blanco. Sin embargo, si no hace blanco en el primer tiro, significa que hay una probabilidad del 70% de que falle, porque nos habían dado como dato la probabilidad del 30 y la opuesta, la complementaria es del 70, y seguiría tirando, ¿no? Entonces, 0,7 no hace blanco a la primera y sigue tirando. Y aquí hay de nuevo otra opción, que haga blanco a la segunda, entonces tendrá un 0,4, un 40% de probabilidad que nos la han dado como dato, o que no haga blanco a la segunda, que será 1 menos 0,4, que sería 0,6. Si no hace blanco a la segunda, seguiría tirando una tercera vez, ¿no? Entonces, la probabilidad de que haga blanco a la tercera era de 0,5, que también nos lo dan como dato. Con lo cual, la probabilidad de que no haga blanco a la tercera es 1 menos 0,5, que es 0,5. Y si no hiciera blanco a la tercera, seguiría tirando. Y tiraría una cuarta vez, donde la probabilidad de hacer blanco a la cuarta es de 0,6 y por el contrario, ¿no? De no hacer blanco a la cuarta, es decir, de tirar las 4 veces y no hacer blanco nunca, sería 1 menos 0,6, que es 0,4. Entonces, con el árbol que veis aquí abajo tenéis ya todas las probabilidades de todo lo que os pidan. Y entonces consiste en seguir cada uno de los caminos en función de lo que se está pidiendo. En el apartado A pedían que cuál era la probabilidad de que el globo haya explotado sin hacer el cuarto disparo. Eso significa que tenemos que hacer la probabilidad de la unión de hacer blanco a la primera, más la probabilidad de hacer blanco a la segunda, más la probabilidad de hacer blanco a la tercera. Porque se cumple en cualquiera de estos casos. Es decir, que el globo haya llegado o que haya explotado sin hacer el cuarto disparo puede suceder si yo disparo y hago blanco a la primera, si yo disparo y hago blanco a la segunda y si yo disparo y hago blanco a la tercera. Entonces es la suma de todas las probabilidades. Vamos al árbol. Hacer blanco a la primera, 0,3, más la probabilidad de hacer blanco a la segunda, 0,7, que es la de no hacer blanco a la primera, por 0,4, que es la de hacer blanco a la segunda. Probabilidad de hacer blanco a la tercera, pues es 0,7, no hago blanco a la primera, por 0,6, no hago blanco a la segunda, por 0,5, sí hago blanco a la tercera. Y entonces sumando todos esos valores me da una probabilidad de 0,790. En el apartado B pedían cuál es la probabilidad de que el globo llegue intacto al cuarto disparo. Eso significa que he tirado 4 veces, he disparado 4 veces y he fallado todas. Entonces aquí lo que tengo que hacer es coger el camino del árbol, que significa que voy fallando hasta el cuarto disparo. Y que como veis en el árbol que he ido desarrollando sería 0,7 porque no hago blanco a la primera, por 0,6 porque no hago blanco a la segunda, por 0,5 porque no hago blanco a la tercera y por 0,4 porque no hago blanco a la cuarta. Multiplicando todo eso me da 0,084. Esa es la probabilidad de que disparando los 4 tiros no haga blanco nunca. En el apartado C nos daban los datos para construir o para transformar una binomial en normal, porque nos decían que teníamos n igual a 10 y la probabilidad del 0,85, sabiendo que x son los arqueros que aciertan al primer disparo. Entonces transformábamos la binomial en una normal n, 10 y p, 0,85. Entonces, luego nos pedían que cuál era la probabilidad de que sean 6 los arqueros
que acierten al primer disparo. Y aquí, sin más, lo que tenemos que hacer es calcular la Q, que es 1 menos P, que sería 0,15, y aplicar la fórmula de la distribución binomial, que en este caso sería la probabilidad de que x sea igual a 6 es igual a 6 por 0,86 elevado a 6 por 1 menos 0,85 elevado a 4. Y esto lo podéis desarrollar directamente con la calculadora, que entiendo que sabéis hacerlo, y da 0,040. Y ya está, con eso habríamos acabado el ejercicio de probabilidad 4 con los 3 apartados. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión, dejadla en comentarios y ojalá lo hayáis tenido bien. Mucho ánimo y mucha suerte. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita. Así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.